Y seguimos aprendiendo de otras disciplinas. Y tenemos ahora a Óscar Santamaría, no te veo Óscar, Óscar Santamaría, convivencia generacional y gestión del talento. Pero cuántas Casi cosas nada. y qué interesante, dame unos Sí, besos. sí. Un aplauso a Óscar, cofundador y director estratégico de DOT. Vale. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en el host. No sé si me pueden poner la presenta que he traído. Vale, pues yo soy Óscar Santamaría, soy diseñador industrial de profesión y bueno, hace unos años pues formé una consultoría, una agencia de innovación y diseño que se llama DOT y yo llevo mucho la parte de diseño estratégico y bueno, esos proyectos que tienen que ver mucho con la visión del diseño, ¿no? Y también tengo la suerte de ver también muchas caras conocidas, ¿no? En la sala de... Bueno, llevo colaborando unos cuantos años también aquí en el Basque Culinary Center en la parte de llevar el diseño a lo que es la gastronomía, ¿no? Soy como el pesado del diseño aquí en la uni. Bueno, en DOT tenemos como la visión del diseño muy intrínseca dentro de la organización y trabajamos como en 3 líneas principales. La primera de las líneas es esta que es estrategias de innovación y modelos de negocio. Bueno, que hemos tenido la suerte de trabajar con una diversidad enorme de clientes y de diferentes disciplinas. La segunda es eso que se le llama desarrollo de organizaciones changemaker o visiones de abrir a las empresas como esa visión del cambio, ¿no? Que es eso de la innovación social o incluso, bueno, colaboramos mucho con ASOCA, que es la red internacional de emprendedores sociales, que algunos seguro que conoceréis. Y luego yo también estoy mucho en esta parte final, que es esta de diseño de nuevos productos y servicios, que no es otra cosa que, bueno, vale, tenemos una nueva estrategia en la organización, pero todo eso cómo deriva pues, a diseñar productos que llegan a los consumidores finales, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de nuestros últimos proyectos. Entonces, desde el diseño podemos abarcar un montón de disciplinas, un montón de tipos de proyectos, como puede ser pues, afrontar nuevos mercados en el mundo del vino, con Pernod Ricard, o packagings para cajas de huevos, o lo que puede ser espacios de trabajo, ¿no? Hemos diseñado también restaurantes, espacios de nuevas oficinas y tal. Y también tenemos una estrecha colaboración con Orbea, que seguro que hay algún bicicletero por aquí. Bueno, pues colaboramos mucho diseñando con ellos bicicletas de carretera y estamos muy contentos porque justo esta bicicleta pues, acaba de ganar el premio a la mejor bicicleta del año 2018, entonces estamos muy felices. Y cuando hacemos un poco zoom aquí en los proyectos, la gente siempre me dice, no, pero ¿qué haces? O sea, ya a mi familia es muy difícil explicarle, ¿no? qué hago o qué sectores manejo y tal. Y siempre les digo que detrás de todos estos proyectos hay como un denominador común, que es la gente, ¿no? Al final, todos estos proyectos parten de entender siempre hacia quién nos estamos dirigiendo con el producto que estamos diseñando. Y aquí ya vemos que, por ejemplo, si tenemos que hacer un packaging para transportar huevos, pues tenemos que hablar mucho con los granjeros para ver qué necesitan ellos cuando están metiendo esos huevos en una caja. O si tenemos que diseñar pues, un nuevo vino, tenemos que saber cómo se comunican esos nuevos millennials con el mundo del vino, etcétera. O incluso, pues eso, hablar con gente que va al Tour de Francia, que lleva estas bicicletas y que se quejan, ¿no? Entonces, bueno, con los alumnos también en las diferentes clases de cuarto, tercero y másteres, lo que siempre hablamos es que para ser un buen diseñador siempre hace falta solamente una palabra, ¿no? Que es la empatía. Al final, siempre analizamos los consumidores como en diferentes niveles de actuación. Pues la primera es ese que dicen, ¿no? Esos consumidores que en una sala de un restaurante siempre comentan o tienen unas expectativas sobre el cliente y sobre el modelo de negocio y es lo que dicen, ¿no? Pero si vamos un poco más adentro está eso de qué hacen. Y aquí es donde vemos un montón de incongruencias, ¿no? Al final, bueno, esto que decía Doctor House, ¿no? Que era como todo el mundo miente, pero no sabemos exactamente dónde, ¿no? Entonces, ¿cómo usa la gente los productos, ¿no? Ahí se ve como que lo que dicen y lo que hacen, o incluso cuando hacen las encuestas electorales, ¿no? Lo que dicen y luego lo que hacen es diferente. Entonces, ¿por qué sucede eso? Y ahí revelar como oportunidades, ¿no? Pero a mí me gusta mucho bajar a este nivel, ¿no? Que es el que sienten. Y aquí es donde se revelan un montón de oportunidades de negocio, porque los consumidores siempre cuando se enfrentan a utilizar un nuevo producto, al final pues tienen como unos miedos, tienen unos complejos, incluso si estamos hablando del tema de la sala, bueno, es posible que la propia arquitectura de la sala, el menú, la experiencia que se propone, pues cree como ciertos complejos o cree ciertos miedos, ¿no? Y ahí es lo interesante como detectarlo y diseñar soluciones para que eso no suceda, ¿no? Y como os decía, pues todas estas palabras, estos procesos tienen como una palabra clave o un hashtag que para mí es la empatía, ¿no? A mí me gusta trabajar desde la empatía o desde conocer a los consumidores finales y proponer soluciones que satisfagan, ¿no? Esas necesidades. Bueno, estos son algunos de los métodos que utilizamos con los chicos en las clases, ¿no? Que vienen mucho de diferentes ámbitos, porque el diseño sí que es una
es una disciplina muy transversal a muchas, ¿no? Yo he tenido que aprender de psicología, de antropología, de etnografía, de sociología, bueno, de un montón de ámbitos y, bueno, pues ese lío les transmito, ¿no? Como a los alumnos que acaban un poco locos ahí con qué me cuenta este. Y bueno, pensaba cuando Ainhoa y Melanie me lanzaron el reto, dije, ¿cómo voy a...? Porque claro, estos proyectos siempre tienen como diferentes generaciones, ¿no? Al final no es lo mismo cómo consume un baby boomer como cómo consume una generación Z, ¿no? Y pensar, ¿cómo transmito yo esto en el host sin que sea una chapa? Y dije, bueno, ya que hablo mucho del diseño, pues voy a diseñar un videojuego, ¿no? Y bueno, os lo cuento, se llama Talent Generations. Este es el título, lo he puesto en inglés así para que suene como mejor. Y os voy a explicar como estas generaciones de consumo que tenemos ahora mismo y por qué os lo cuento así, porque al final estamos en un momento muy interesante donde conviven en el entorno laboral 4 generaciones con un gran protagonismo, con diferentes formas de actuar, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, pues que están los baby boomers, la generación X, los millennials y eso es generación Z. Y vamos a hacer un pequeño repaso de qué cosas tienen esta gente y qué superpoderes tienen esta gente en este videojuego para que los entendamos y veamos cómo superar esos mundos, ¿no?, del videojuego. El primero es ese baby boomer, son personas que están muy educadas en el sacrificio, son personas que siempre han trabajado su vida como he hecho este logro, he hecho este logro y al final pues me merezco un resultado, ¿no? Y siempre lo miran como consumen mucho en base a su pasado. Y eso es algo que siempre, pues cuando van a un restaurante también es como un premio, ¿no? Algo que han hecho o se lo merecen. Son personas muy independientes, porque también esos logros los han conseguido mucho a base del esfuerzo, el sacrificio, es como cuando nuestros padres nos dicen, sacrifícate, tal. Bueno, pues un millennial resuena muy mal, ¿vale? Y luego tienen un nivel de actividad muy alto. Estos son la generación que nos trajo el tema de lo de la calidad de vida, ¿no? Y es muy interesante entender que esta generación ha aportado ciertas cosas que luego las siguientes generaciones van consumiendo, ¿no? Si nos vamos al siguiente personaje, son esta generación X. Se les llama X porque en su momento, cuando se quisieron dedicar a ellos, pues había un montón de incógnitas, ¿no? Como, ¿quién es esta gente? Porque yo les llamo como el hermano del medio, ¿no? Están ahí como entre el mayor y el pequeño, que tienen mucho protagonismo, y ellos están ahí como, no les conocemos muy bien. Y las empresas, cuando fueron a dedicarse a ellas, dijeron, pues no sabemos, no hay un patrón definido, ¿no? Y aquí pues sí que se sabe que son personas que buscan estabilidad, un equilibrio, la salud es muy importante. Y luego también son muy racionales. En el entorno de la empresa actúan de forma muy racional, ¿no? Seguramente en vuestros negocios, si ponéis cara a esta generación X, veréis que son personas que son muy basadas en lo racional. Y aquí viene un tema, ¿no? Los millennials, que es esta gente que está hablando todo el mundo. ¿Cómo es esta gente? Bueno, pues como se ve, bastante egocéntrica, por lo que parece. Y sí que es una generación que ha cambiado mucho las normas de cómo se entiende el mercado actual. Son, como os digo, son egocéntricos, pero también son muy idealistas, ¿no? Es muy interesante ver que al final han traído procesos muy creativos a las empresas y que abogan por ver la empresa de otras formas o entender los mercados como de otra forma, ¿no? Y al contrario de lo que se piensa, no son nativos digitales. Es decir, conviven muy bien con la parte analógica y la parte digital. Entonces, es súper interesante cómo esta generación nos puede aportar como esas dos visiones. Incluso en la sala no son un agente clave para entender cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Es como la generación que está ahí en el medio, ¿no? Y luego estos últimos, que son los más desconocidos o los que más miedo dan, ¿no? Son estos generación Z. Y son los que van a describir el futuro de las empresas. Al final, cuando trabajamos con diferentes empresas y nos hablan de los generación Z, nos hablan como si fueran el monstruo, ¿no? Y bueno, son personas muy realistas, mucho más que los millennials, pues, sorprendentemente. Son muy exploradores, les gusta jugar y entonces eso también lo aplican al ámbito de la empresa, ¿no? Un generación Z quiere divertirse en la empresa y no concibe otra cosa, ¿no? Y luego también si son los primeros nativos digitales. Una cosa muy interesante aquí es que las barreras entre lo online y lo offline se desdibujan. O sea, ellos constantemente están online y y eso también desdibuja las barreras geográficas, ¿no? Si ellos están pensando en conectar con alguien de Sao Paulo, lo van a hacer, o si mañana se van a Pune, pues se van a Pune. O sea, no tienen esas barreras que quizás tenemos otras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de conocer un poco estas generaciones pensé, pues con toda la experiencia que hemos tenido con diferentes empresas, industrias o gente que tiene un montón de generaciones, ¿cuáles son las batallas que se dan en este videojuego, ¿no? Y sí que vemos que la primera batalla súper clara es esta de los baby boomer contra los millennials. Al final los baby boomer, como os decía, son una generación que consume mucho en base a su pasado, al sacrificio y tal, y los millennials no esperan a merecerse algo para consumirlo, porque igual no se lo merecen, pero ¿quién me ha preguntado, no? Entonces, bueno, la gran frase esta que
bueno, que da título casi a las necesidades. No soy capaz de retener talento en mi organización, ¿no? Eso es como el pain, el dolor que tienen esos baby boomers. Y bueno, los millennial quizás no quieren ser retenidos, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, también lo hacen desde la tensión de quiero cambiar el mundo en 2 meses. ¿Vale? O sea, fijaos que los millennials perciben el ritmo de la empresa con una naturaleza que no es el propio de la empresa. La empresa necesita sus ritmos para que crezca y los millennials no, eso es en 2 meses suficiente. Entonces, bueno, sí que como os decía, las partes creativas, los millennials lo que han hecho es mucho trasladar a la industria esa de ¿podemos pensar de una forma diferente de hacer las cosas? ¿No? Pues como decía Gorka, ¿no? Los millennials han traído como cómo entendemos, ¿no?, esta forma de hacer hoteles, ¿no? Y lo que siempre se le ha respondido es siempre se ha hecho así. Entonces también como esa tensión, ¿no?, de siempre se ha hecho así, vale, pues no hacemos nada, ¿no? Y ahí pues es donde muere un poco un millennial, ¿no? La siguiente batalla muy interesante, la ronda 2, es estos generación X, que bueno, ya os he dicho que conviven muy bien con el resto de generaciones porque son el hermano del medio, pero son muy competitivos. Entonces es súper curioso ver cómo entre ellos compiten y de igual a igual casi, ¿no? Y aquí pues siempre se basan como en mi trayectoria en la empresa ha sido esta, no, mis resultados en la empresa ha sido esta, y de repente aparece un millennial, ¿no? Y dice, oye, que yo hoy curro desde casa. Todas estas cosas del teletrabajo y que un generación X dice, pero se me ha colado. Entonces, al final ven con mucho recelo otras generaciones que han tenido una nueva forma de entender los mercados y que ellos quizás han perdido esa capacidad de elección, ¿no? Y eso también da como mucho dolor a esa generación. Y la última ronda, y la más divertida, es la que nos vamos a encontrar, ¿no? Estos generación Z luchando contra todas las generaciones anteriores. Y aquí es donde vemos pues, que la generación Z siempre se le ha dicho algo, el temor que se tiene es, no, eres demasiado joven para opinar, ya te llegará, ¿no? Imaginaos esa generación que tiene Instagram en su sensor, ¿vale? Como que le digas espera es una cosa que produce un montón de dolor, ¿no? Y al final lo que contestan eso son soy autodidacta, sé cómo se hace, lo he visto en YouTube. ¿Vale? Esta gente es una generación que para bien o para mal no me digas que no sé cómo se hace porque lo he aprendido y lo he visto desde que tengo una tablet, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa, que a mí me apasiona mucho cuando hemos visto cómo funcionan esta generación en un entorno laboral, es que dice, no sois mis referentes, mirad cómo habéis dejado el mundo, ¿no? O sea, al final les estamos hablando, es una generación que nos está diciendo, oye, yo quiero tener una forma diferente de hacer las cosas porque no es mi forma habitual, incluso no comparto la misma ética, ¿no? Y bueno, estos son como un poco... Son las batallas que estamos teniendo y aquí, bueno, os quería traer como 3 pistas que yo creo que tenemos que tener para asegurar esa convivencia generacional, ¿no? Al final es un videojuego y estos son una serie de pantallas, una serie de mundos que tendremos que superar para que efectivamente en el entorno laboral pues funcionen, ¿no?, las generaciones. La primera de ellas la llamamos circular talent, o es cómo redefinir eso de retención de talento, ¿no?, que es una palabra así como muy dura. Entonces, bueno, vemos que los baby boomers, cuando proyectan una vida laboral, siempre lo hacen como de forma muy lineal, ¿no? Como consigo este hito, consigo este hito, consigo este hito, y al final del todo verá esa recompensa, me vendrá, ¿no? Y los millennials, en cambio, no, los millennials necesitan como esa diversificación de su actividad y conseguir pequeños logros, ¿no?, que estén o no vinculados con el reto o su profesión, pero que en un momento dado pues, pueda acabar en un mismo rumbo, ¿no? Y ahí también el aprendizaje que podemos tener de esto es cómo construimos la empresa para que no tengamos ese dolor de se me va un millennial, oh, yo lo quería retener, sino cómo construimos la empresa para que se vayan, tengan un aprendizaje, una formación en el exterior y luego es posible que más adelante vuelvan a la organización y nos acompañen en esa visión, ¿no? Y para eso también es muy importante cómo construir esos pequeños retos en la organización que contenten o que sean premios para esas nuevas generaciones, ¿no? La segunda pantalla es bastante más difícil que la primera, como siempre. La primera es la fácil. Y le llamamos visión transgeneracional. Y son la creación de equipos intraemprendedores. ¿Qué significa esto? Al final, cuando hablamos de emprendedores, ¿no?, incluso a mí que formé una empresa, tal y cual, siempre se carga como mucho desde, no, que tienes que crear una empresa en solitario, tienes que arriesgar y tal y cual. Y hay mucha gente que se siente emprendedora, pero trabaja desde dentro de una empresa, ¿no? Y ahí es como construimos las empresas para que, bueno, se formen equipos intraemprendedores que aglutinen diferentes generaciones. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, significa entender que el monstruo final, o sea, que las batallas no tienen tanto sentido y que el monstruo final es Godzilla. Y que para derrotar a Godzilla hace falta entender o tener los superpoderes de un baby boomer, pero también tener los superpoderes de un generación Z, ¿vale? Y ahí es cuando, con ese ente colectivo, entender cómo es tu empresa en digital o cómo los millennials entienden los mercados de otra forma, pues seguramente sea más fácil de llevarlo a cabo.
Y la tercera pantalla, ya casi nos acercamos al monstruo final, es el talento abierto. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, al final, cuando la forma tradicional de percibir las empresas siempre ha sido como quiero retener un talento, tenerlo en mi organización y que no se comunique con nadie más porque es secreto todo lo que hacemos aquí, ¿no? Y bueno, sí que vemos que las empresas digitales funcionan de otra forma, ¿no? Cuando vemos un Alibaba o vemos un Amazon, etcétera, vemos que funcionan mucho desde una visión muy abierta, donde se abren las fronteras de la empresa, ¿no? Y aquí, bueno, una cosa que nos gusta mucho, yo no soy biólogo, pero en el equipo tenemos un biólogo y siempre me dice, es que las empresas también funcionan como las células, ¿no? Al final, una célula tiene una membranita con lo que hace la ósmosis y, bueno, pasan o no fluidos adentro o fuera de la célula, no me creáis mucho, es la teoría, pero bueno, que dejan entrar o dejan salir ciertos recursos en base a las condiciones del entorno, ¿no? Y aquí es también cómo aprendemos de la naturaleza y construimos las empresas de forma que talento que tenemos internamente pueda también interactuar con otros talentos que están externos, incluso gente que está fuera, también cómo puede aportarnos hacia adentro, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, es que de repente aparecen generaciones nuevas, ¿no? Porque os he dicho baby boomer, pero hay gente mucho más mayor. Y ahí también y quizás tienen un conocimiento pues, que no se tenía en cuenta en el mercado laboral y es posible que sea súper útil, ¿no? Para poder trabajar, hacer mejores restaurantes, mejores salas, mejores hoteles, mejor todo, ¿vale? Y bueno, sí que durante estos años que llevamos trabajando, bueno, pues intentamos llevar a esas empresas como a entender los nuevos mercados, los nuevos consumidores, las nuevas formas de hacer. Somos un poco radicales a veces y sí que nos ha costado mucho tiempo pues, dar ese tono, ¿no? Diferente a las empresas. Y sí que os quería dejar un vídeo con el manifiesto que tenemos en DOT para que, bueno, para que veáis un poco cómo estos escenarios nuevos se dibujan y conviven las generaciones, ¿vale? Another world is happening. We live in times of massive and fast change that force us to be in constant transformation. We are hungry for new ways of communication, production, consumption, relationships, and learning. New ways to challenge the status quo. We need to accept the challenges of this era and come up with new solutions from the essence to create transforming experiences based upon collaboration, authenticity, and shared purpose. New generations create and look for companies that not only contribute to their communities, but also have an impact on global issues. At the same time, established institutions are repositioning their role in society and innovating in new ways of creating value. All this enables an exciting playground to imagine and prototype a better future. A future where technology, design, environment, economy, and society are more interrelated than ever. We came to inspire. We came to transform. We came to create. It's time to act together. Welcome to the new era. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo he pasado fatal porque he estado pensando, a ver, ¿de qué generación soy? Bueno. Y luego me quería quitar años para ponerme eres la otra, Zeta. pero luego la otra no me gustaba. O sea que ha sido realmente interesante. Qué bien, compañero. Bueno, muchas cosas que contarte. Bueno, sobre todo, una pregunta. ¿Qué es la sala para ti? La sala para mí son personas. Yo siempre intento como buscar bueno, cómo convive la gente o qué necesidades tiene, qué emociones y trabajar desde ahí, ¿no? Al final el diseño es una disciplina más y lo que necesitamos es como entender a la gente y responder a las... Suena como muy bonito, así muy miss, ¿no? Pero es así al final. Las salas son personas. Un aplauso para Óscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.